Que los grandes sedanes de marca generalista con carrocerías de 4 puertas están desapareciendo del mercado es una obviedad, no os estoy descubriendo nada. Hoy en día, en nuestro mercado, coches con un logotipo de lo que los modernos de marketing llaman ahora marcas mainstream, es decir, aquellas que no son premium, ya tan solo quedan dos, el Peugeot 508 y el Skoda Superb. Ni tan siquiera el Volkswagen Passat, que ha sido el líder indiscutible de este segmento en Europa durante prácticamente 3 décadas, ha escapado a esta tendencia. El Passat Berlina ya no existe. No obstante, tenemos un nuevo Passat, en formato Variant, es decir, en formato BREAC. Y es que este tipo de carrocerías, que en España no han acabado de enganchar mucho por el motivo que sea, en muchos países de Europa se siguen vendiendo como la principal alternativa a los SUV, que han ido comiendo progresivamente la tostada al resto de carrocerías en este mercado. Y como hay un nuevo Volkswagen Passat Variant, toca probar el nuevo Volkswagen Passat Variant. Esto es un BREAC, evidentemente. Y cuando una marca toma una decisión de este tipo, es decir, de pasar 1000 de la berlina y pasar a fabricar únicamente el coche con carrocería familiar, suele tener una razón de peso. ¿Sabéis cuál es? 9 de cada 10 unidades de la anterior generación del Passat eran Variant. Sí, esta carrocería que en España tradicionalmente no nos gusta mucho, en otros países que aprecian la funcionalidad y la capacidad de carga más que la elegancia de la línea de 3 volúmenes, sigue teniendo sus adeptos y mantiene viva una saga que se inició con el primer Passat Variant en 1974. Estamos, por lo tanto, ante un coche con una larga tradición. ¿Y qué puede haber más tradicional que un Volkswagen Passat Variant? Un Volkswagen Passat Variant Diesel. Sí, señores, hoy vamos a probar un coche del pasado con futuro por delante. Volkswagen no ha hecho una gran inversión para crear la 8ª generación del Passat. Le ha bastado con utilizar la actualizada plataforma MQB Evo en su versión de batalla larga, alargar todavía más esa batalla, que pasa de 2,78 a 2,83 metros, hacer el coche más largo, ahora mide 4,91 metros de largo, por 1,85 de ancho y 1,52 de alto, y diseñar una carrocería que desde el minuto cero es la de un Passat Variant. Si Volkswagen suele ser una marca evolutiva en sus diseños, o sea que arriesga poco, este Passat es la confirmación de esta fórmula. Tenemos, eso sí, una boca muy grande de refrigeración debajo. La parrilla es muy estrechita, pero la de abajo es considerable. El diseño de los faros y el del capó, con estos pequeños abombamientos, la verdad es que recuerda un poco a la línea de los modelos ID eléctricos de la marca. Y en cuanto a la iluminación, tenemos esta línea de luz que atraviesa el frontal justo debajo del capó y que le da personalidad, sobre todo cuando lo veamos por el retrovisor. Lo curioso es que Volkswagen no haya aprovechado la circunstancia de hacer esta línea de luz para iluminar también el logo, algo que podría haber hecho perfectamente al tener estas dos conexiones entre los faros principales y el propio logotipo. Perfil de BREAC sin cromados, porque este coche lleva el paquete Black y por lo tanto las barras de techo, los marcos de las puertas, las llantas, la parte de protección inferior y las carcasas de los retrovisores vienen en negro brillante. Y una trasera de familiar, luneta poquito inclinada, portón que baja muchísimo y siguiendo la línea de lo que hemos visto en el frontal, esta línea, de nuevo, de luz que recorre de lado a lado toda la parte posterior. En definitiva, un familiar académico, un Passat Variant, aunque no ponga Variant por ninguna parte. El Passat Variant se vende en 3 acabados, uno sin nombre, otro llamado Business, muy orientado a ventas a empresas, y el R-Line, que es este y que tiene un cierto toque deportivo. Del básico hay un diésel de 122 caballos y un híbrido ligero de gasolina de 150, que se venden por poco más de 41.000 euros. Además, hay un híbrido enchufable de 204 caballos que cuesta casi 50.000.
Del Business se venden el diésel y el gasolina básicos, un segundo diésel de 150 caballos y un híbrido enchufable de 272. Y del R-Line, el gasolina híbrido ligero de 150 caballos, este diésel también de 150, otro diésel de 193, que es el único de la gama con tracción total, y el citado híbrido enchufable de 272 caballos. De todos ellos, hoy tenemos aquí debajo el 2 litros TDI turbodiesel de 150 caballos acoplado a la caja de cambios automática DSG de 7 velocidades, la única alternativa que hay combinable con este motor. Es un motor eterno que lleva con nosotros un montón de años y que conserva todavía muy buenas virtudes. Lo que no tiene es hibridación y por tanto la etiqueta que le corresponde es la etiqueta C de la DGT. Este bloque de 4 cilindros con inyección directa, turbo de geometría variable e intercooler rinde 150 caballos entre 3.000 y 4.200 vueltas y un par de 360 Nm desde 1.600 revoluciones. Con un Start-Stop como única ayuda a la reducción de consumo, consigue unos resultados sorprendentes. La marca homologa un consumo de 5,1, que no está nada mal para un coche que pesa casi 1.700 kilos y que es muy grande, como este Passat Variant. Pero lo mejor no es el consumo homologado, sino el hecho de que este consumo se puede conseguir en condiciones normales de circulación. Mirad, en autopista a 120, incluso con carga, estaréis entre 5 y 6 litros, difícilmente va a pasar de 6. En carretera, si la orografía acompaña un poco, incluso seremos capaces de bajar ese consumo y quedarnos en 4,9, 5. Y luego en ciudad sí que se nos irá un poco más arriba, 6, 6,5, pero no va a pasar de ahí. De modo que uno al final, con un coche así, se acaba preguntando hasta dónde habrían llegado los consumos de los diésel si se hubiera continuado desarrollando esa tecnología. El motor no es de los más silenciosos del mundo, y menos ahora que estamos acostumbrados al susurro de los gasolina y no digamos ya a la ausencia de ruido de los motores eléctricos. Sus prestaciones son correctas, con una velocidad punta de 223 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 9,3 segundos. Este es un motor que acelera siempre bien, que recupera bien, que tiene bajos, que evidentemente no estira mucho, pero al tener una caja de 7 velocidades con saltos muy cortitos entre una marcha y otra, es muy fácil mantenerlo girando siempre entre 2.000, 2.500, 3.000 vueltas como mucho, que es donde mejor rinde este motor. Por lo tanto, aceleración, recuperación, buen par, consumo bajo, es decir, lo típico de estos motores. ¿Cómo era esto? Motores diésel. Eso, diésel. La caja. Si el motor lleva lustros moviendo cientos de miles de unidades de las diferentes marcas del grupo, ¿qué decir de la caja DSG de 7 relaciones? En su momento fue de las mejores. Hoy sigue cumpliendo con nota. No hay nada que reprocharle a la caja. ¿Que las hay más rápidas? Sí, pero, a ver, estamos en un coche de vocación familiar de 150 caballos. Tampoco necesitamos una caja que pase una marcha detrás de otra toda pastilla. Tenemos además para conducir en modo Sport las levas detrás del volante, pequeñitas, pero que van bien. Y por lo tanto, es una caja correcta para este coche. Además tiene 7 marchas, lo que comentaba antes, son marchas que están relativamente juntas, por lo tanto permiten sacar un buen rendimiento del motor. En condiciones normales es una caja suave, que busca el confort, que prácticamente es imperceptible, que no la notas. Y cuando pones el modo Sport, pues hace lo que hacen todas las cajas de este tipo cuando se acciona el modo más deportivo. Es decir, estiran un poquito más hasta prácticamente el corte de inyección antes de pasar a la siguiente. Cuando levantas el pie del acelerador retienen un poco más, es decir, no pone una marcha más cuando te acercas a una curva, sino que retiene buscando ese freno motor que buscarías también con un cambio manual, reduciendo un poco.
Y eso sí, cuando llegas al corte de inyección, mete la marcha siguiente. Esto, que en conducción deportiva a mí ya sabéis que me molesta un poquito, en este caso no tiene ningún problema. Primero, porque este coche no es un coche deportivo y por lo tanto no irás nunca apretando ahí buscando el corte y el límite. Y en segundo lugar, porque teniendo en cuenta que es un diésel y que a 4.500 se acaba y ya ven en la marcha superior, a mí yo creo que me pillaría la mayoría de las veces clac, clac, llegando al corte. Chasis, lo habitual en la MQB, McPherson delante, paralelogramo deformable detrás con estabilizador en ambos ejes, frenos de disco, los delanteros ventilados, llantas de 18 pulgadas con neumáticos 235 y suspensión adaptativa opcional, facturada a 1.035 euros. ¿Vale la pena gastarse los 1.000 y pico euros que vale la suspensión adaptativa? Pues depende un poco del tipo de conducción y del tipo de recorridos. Si sois de los que os gusta ir un poco deprisa en carreteras de montaña o que las hacéis muy a menudo porque salís todos los fines de semana, pues sí, la verdad es que es recomendable. Porque este no deja de ser un coche grande, pesado, y aunque no balancea mucho, sí que se notan las inercias. Entonces, tener una suspensión que en un momento dado la puedas poner en una posición un poco más firme y que por lo tanto te sujete un poco mejor la carrocería para este tipo de conducción, yo creo que está bien. Por lo tanto, sí, para este perfil de usuario, adelante con la suspensión activa. Para el resto, para los que compréis este coche simplemente para viajar, para hacer largas tiradas en familia, yo creo que no hace falta. Y menos si optáis por las versiones R-Line, porque estas versiones ya tienen una suspensión que es un poco más firme que las versiones básicas o las business. Y por lo tanto, con este pequeño plus, para la mayoría ya bastará. El Passat Variant tiene con la suspensión adaptativa diferentes modos de conducción. Además de la suspensión, cambia la respuesta de motor y cambio, más reactivo el primero y más deportivo el segundo, y la de la dirección, que se endurece un poquito, algo que le vendría bien a la de serie, demasiado asistida. Si no montamos la suspensión opcional, los modos de conducción siguen afectando al resto de los elementos descritos. La verdad es que este coche va bien en las curvas, entra bien, tiene una dirección que lo mete bien en curva y que permite seguir perfectamente lo que estás trazando. Subir poco, lo cual es importante también en un coche como este, pesado, grande, con tracción delantera. La verdad es que tiene todo aquello que ayuda a que un coche vaya bien, es decir, el centro de gravedad es bajo, el propio coche es bajo, el peso está relativamente bien repartido. Lo cierto es que, claro, últimamente, como no nos bajamos de subs y subs y subs, cuando vuelves a coger un coche como este, un turismo convencional, bajito, ancho de ejes, con buenos neumáticos, neumáticos anchos, y haces carretera, al final, bueno, reencuentras un poco ese placer de conducir un coche de manera no defensiva, como haces con los subs, ¿no? Y por lo tanto, al final dices, bueno, esto es lo que conocíamos de siempre, iba muy bien y no sé a quién se le ocurrió algún día que teníamos que coger otro tipo de coches en lugar de continuar con estos. No nos hemos olvidado de analizar el habitáculo. Vamos con ello. Aquí delante, pantallón de 15 pulgadas. Yo creo que es incluso excesivo. Con la de 12.9, que es un poco más pequeña del grupo, yo creo que bastaría, pero bueno. Combinamos pantalla enorme con instrumentación de 10 pulgadas y además con un head-up display que es de serie en esta versión. Tenemos, y eso no me gusta tanto, el mando del cambio aquí detrás. Y diréis, ¿y por qué no te gusta aquí detrás? No es que no me guste que esté aquí. En realidad va bien, es de estos giratorios, puedes poner marcha hacia adelante, hacia atrás, no hay problema. El problema es que al situar esta palanca aquí, obliga a concentrar en la otra los mandos de intermitentes, de luces y de limpias. Y por lo tanto,
Para accionarlos limpias hay que tocar botones, hay que hacer un montón de cosas que si tuviéramos una palanca específica en este lado para eso, funcionaría mucho mejor. Esto lo ha hecho Mercedes toda la vida y siempre lo hemos criticado en Mercedes y ahora Volkswagen también lo ha adoptado. La ventaja de tener el cambio aquí arriba es que, eso sí, despeja un poco más la consola central, aunque hay un montón de opciones para mantener el cambio aquí y minimizarlo, palanquitas, estos diales tan de moda, incluso botoncitos. En cualquier caso, con eso ganamos un cargador de móviles de 15 vatios, que está muy bien, un posavasos doble y algún que otro hueco para dejar, por ejemplo, aquí la llave del vehículo. En el volante, Volkswagen ha eliminado los botones ápticos y ha vuelto a los convencionales. Una buena idea. Aunque, eso sí, no ha hecho lo mismo con el climatizador. Para regularlo, aunque podemos gestionar la temperatura desde la parte baja de la pantalla, hay que pasar por el menú correspondiente. Por lo que respecta a los asientos, tienen un diseño deportivo y sujetan muy bien, pero su equipamiento es rarito. Son calefactados de serie y tienen función de masaje, pero la altura de la banqueta y la distancia a los pedales hay que regularla manualmente. No así la inclinación del respaldo y el apoyo lumbar, que son eléctricos. Para tener asientos full eléctricos hay que pedir la opción de tapicería de cuero, innecesaria, en mi opinión. Hasta no hace mucho nos quejábamos de que en los Volkswagen eran de serie el motor y las ruedas y que todo lo demás había que pagarlo aparte. Lo cierto es que eso ya no es así. Este coche lleva, además de lo ya comentado, head-up display, faros matriciales y asientos calefactados y con masaje, airbags de rodillas y central, cámara de visión de 360 grados, acceso sin llave, climatizador de 3 zonas, 2 delante y la trasera, navegador y conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, más lo que veréis en las plazas traseras y en el maletero. Y por supuesto, todas las ayudas a la conducción, tanto las obligatorias como las que no lo son, como el cruise adaptativo, el aparcamiento asistido con memoria, el asistente de salida segura o el control de ángulo muerto. Las ayudas más intrusivas se desconectan en solo 2 pasos. Eso sí, tengo que comentaros algo. En esta semana que he estado usando el coche, me ha pegado 4 frenazos, 2 hacia adelante y 2 hacia atrás, completamente inesperados y además sin motivo. El sensor debe haber detectado alguna cosa. Uno de ellos fue en un parking girando a muy baja velocidad, en un sitio en el que cambiaba un poco el color de la pared, pero que en lugar de venir se ampliaba, es decir, era ya un momento para empezar a acelerar un poco más y salir bien y me pegó un frenazo. Bueno, da la sensación de que algunas de estas ayudas todavía no están bien calibradas y la verdad es que molesta. ¿Molesta por qué? Primero porque es inesperado y por lo tanto te asusta. Y en segundo lugar porque el frenazo es tan fuerte que la sensación que tienes es de haber golpeado algo, cuando en realidad no es así y además el objeto contra el que podrías haber chocado está mucho más lejos, incluso de lo que tú pensarías que sería lógico de que un coche llegara a frenar en un momento dado. Por lo tanto, ahí yo creo que Volkswagen tiene un poco de trabajo a la hora de ajustar un poco todas las reacciones de estos sistemas de frenada automática. En las plazas traseras, el espacio es enorme. Esto ya era así en el Passat Variant anterior y lo sigue siendo. Fijaos, el asiento en mi posición de conducción y está en Cancún, como diría Juan Carlos. Me queda un montón de espacio para las piernas, por lo tanto, una persona alta que conduzca más para atrás y otra persona alta sentada aquí con más de 4 dedos hasta la cabeza. Perfecto para viajar. Pero, como siempre, para viajar a 2. Sinceramente, yo tengo 3 hijos y no acabo de entender que las marcas no hagan banquetas traseras para 3 personas y además lo vendan como un plus, porque esta plaza central más cortita, con el apoyabrazos que es duro, como siempre, a ver si consigo bajarlo. Mira, esto es para poner aquí un teléfono móvil e ir viendo la peli. Insisto, con esto más corto, con esto más duro, con el túnel de transmisión, con el mueble que invade un poco, no mucho porque está lejos, pero sigue estando ahí. No acabo de entender por qué no se aprovecha el espacio en anchura, sobre todo en un coche tan grande, para hacer 3 plazas
reales aquí atrás y no esta fórmula del 2+1. Pero bueno, en cualquier caso, bien equipadas además estas plazas, porque tenemos climatizador, podemos bajar y subir la temperatura, tenemos 2 tomas de USB además arriba, no hay que ir a buscarlas ahí abajo, se enchufan bien, tenemos huecos para dejar cositas aquí y aquí, estos bolsillitos cada vez más habituales para colocar el teléfono, y si tenemos el sol a este lado, cortinilla, en el otro evidentemente también. Y terminamos con el maletero, uno de los puntos importantes en un coche familiar. El portón es de apertura eléctrica y también es eléctrica la bandeja que habéis visto que se retiraba hacia atrás para que cuando abramos el portón tengamos este enorme espacio a nuestra disposición. Son 690 litros y si abatimos los respaldos de los asientos traseros llegaremos a 1920. Una operación que, por cierto, puede realizarse tirando de estos ganchitos que tenemos aquí en el maletero. Además, tiene doble fondo, de modo que el piso, que ahora está enrasado con el plano de carga, podemos bajarlo hasta esta posición más baja. E incluso aquí seguimos manteniendo un doble fondo donde en condiciones normales, y digo eso porque ahora está ocupado por uno de los altavoces del equipo Harman & Kardon, si no lo montamos, aquí podríamos colocar una rueda de recambio, algo que está desapareciendo prácticamente en todos los coches. Este espacio es tan grande que necesitamos objetos para que lo que pongamos aquí no se nos desperdigue por todas partes. Es decir, este maletero es tan enorme que si ponemos las 3 o 4 bolsas del súper llegaremos a casa con prácticamente todo desparramado. Para evitarlo, montones de cosas. Tenemos aquí 4 ganchos de colgar bolsas, que son ganchos realmente fuertes, duros. Y luego tenemos un paquete opcional que se llama de gestión del equipaje, que cuesta 260 € y que es muy recomendable. Está formado por este trasto de aquí, que es simplemente un plástico, una pieza de plástico que nos permite colocarla en 3 sitios y por lo tanto compartimentar un poco el maletero. Luego tenemos estos 2 churumbeles de aquí, que son unos ángulos con los que podemos establecer, por ejemplo, un hueco para colocar, qué sé yo, pues una garrafa de agua aquí en medio para que no se nos mueva, no se nos caiga. Y además tenemos 3 redes de sujeción, una para sujetar en el piso y otras 2 para colgarlas a modo de hamaca, más o menos, utilizando los ganchos de arriba más las argollas situadas abajo, y de esta manera poder dejar cosas pequeñas dentro para que no vayan dando el coñazo moviéndose libremente por el maletero. Y finalmente, más cosas. Podemos retirar la bandeja y colocarla. ¡Opa! La podemos retirar y colocarla debajo del piso. Y disponemos finalmente de otra red, esta más grande, ya no la saco, que es la de separación de carga. Es la que nos permite aprovechar hasta el techo toda la capacidad del maletero sin peligro de que nada de lo que esté arriba entre en el maletero porque queda justo detrás de los asientos, pero es que además la podemos situar también, una vez los asientos abatidos, detrás de la primera fila para también poder utilizar hasta el techo toda la capacidad de carga del vehículo con solo 2 plazas. De ahí salen esos 1920 litros de capacidad máxima. Además de los accesorios que hemos visto, se puede incorporar también una bandeja para abrigos que queda por debajo de la convencional y un enchufe de 230 voltios incluido en el paquete de gestión de equipaje. La trampilla para objetos largos es de serie. Precio: 52.965 € de base y 56.240 € tal como está. Con el color verde azulado, el paquete de gestión de equipaje, el techo practicable de cristal, el equipo de sonido Harman Kardon y el paquete R-Line Black de elementos exteriores en negro, que es opcional, sí, pero gratuito. ¿Caro? Todos los coches son caros. A ver la competencia. Peugeot 508 SW diésel de 130 caballos, 20 menos, con maletero de 530 litros, 160 menos y con un equipamiento casi a la par, 45.200 en acabado GT. 10.000 € menos son muchos. Skoda Superb Combi,
con el mismo motor y el acabado tope Lauryn Clement, 50.800 euros igualando equipamiento. Casi mismo coche por 2.000 euros menos. Disfruta de la mejor y mayor oferta de renting. Para todas tus vidas, coches.net. Sí, el Passat es caro, pero es un coche estupendo, de aquellos que se hacían antes, realmente familiares, muy espacioso, muy bien equipado, con un maletero cavernoso y sobre todo con un motor diésel de esos con los que puedes hacer 1000 kilómetros sin el más mínimo problema y sin parar a repostar. La pregunta no es tanto si este tipo de coches tiene más o menos sentido que los SUV. No. La pregunta es ¿por qué hemos dejado de hacer coches como este?